Buen día, amadas hermanas, mujeres de fe. Aquí estamos para hablar otro día de otro milagro, de un milagro portentoso del Señor Jesucristo, anunciado por tantos años y que en este tiempo que vivió el Señor, se hizo patente para la gloria de Dios, un glorioso milagro del Señor, que es su resurrección. Y vamos a leer en Lucas 24, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ella, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Después de horas negras, amadas hermanas, y de eventos que habían sucedido, como nos relató Lorena, tantas cosas extraordinarias que hasta la tierra, ¿cierto? Hasta la tierra dio su exclamación por la muerte del Hijo de Dios que venía a salvarnos. Ahora, tercer día, seguramente después de estos 3 días de pena, de congoja, estas mujeres habían estado preparando todos las cosas aromáticas, los aceites perfumados para poner y preparar el cuerpo en el sepulcro. Y se hallaron con que no estaba ahí. Y dice que les pareció, dice, quedaron perplejas, no sabían dónde le habían puesto a su maestro. Y dice que mientras estaban en eso, ellas, asombradas, perplejas, pensando quizás qué cosas, se pusieron 2 varones alrededor de ella, al lado de ella, y les dijeron: ¿por qué están buscando al que vive? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo creo que eso les sonó a ellas ahí en el corazón. Y les dice: no está aquí, ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando estaban en Galilea. Y esa palabra está en Lucas 9, cuando el Señor le estaba estaba anunciando su muerte, y les dice en el 9:22: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor les había hablado esas palabras, y ahora los ángeles le están a ellas
recordando, y les dicen, acordaos de lo que os habló. Y entonces ellas, dice en el verso 8, se acordaron de sus palabras, se acordaron de las palabras del Señor. Y dice que volvieron se me imagina a mí, con gozo, con alegría, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El Señor ha resucitado, el Señor no está en la tumba, Él ha resucitado. Y dice, y nombra a las mujeres. Era una comitiva de mujeres, ¿ya? Porque dice, eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacob y las demás con ellas, y las demás que estaban con ella, ¿ya? Y dice, y le dijeron estas cosas a los apóstoles, ¿ya? Mas a ellos les parecía locura. ¿Qué les parece? Les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Y Pedro, como siempre, el más impetuoso, partió al sepulcro y dice la palabra del Señor que cuando miró adentro vio los lienzos solos, vio el lienzo armado, hermana, con el cuerpo. Y ahí él dice, se fue a casa maravillándose. En otro evangelio dice, y creyó, ¿ya? De lo que había sucedido. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un tremendo y portentoso milagro, porque es la victoria de la vida sobre la muerte. El Señor Jesucristo, cuando resucita, Él toma la muerte en sus manos y ya la muerte la tiene Él, tiene la vida y tiene la muerte. Y eso es tremendo y portentoso, porque nadie puede atribuirse esas cosas. En su mano están la vida y la muerte. La venció. Algo que el enemigo creía que era de ella, él venció y la arrebató, ¿ya? La tomó en sus manos. Por eso que es tan importante, hermana, es tan importante para nuestra fe la resurrección del Señor. Pero mire qué lindo el Señor. No solamente resucitó y nos dijo, no, ya, no, Él se presentó a unos que iban a Emaús y leímos más adelante, ¿cierto? Y ellos, dice que sus ojos estaban velados porque el Señor se presentó y les comentó el asunto. Y ellos estaban, no sé, la tristeza, el agobio, les había velado el recordar las palabras del Señor, ¿ya? Y dice que le reveló las escrituras, le mostró lo que estaba escrito, las profecías, ¿cierto? Y dice que ahí le fueron abiertos los ojos cuando el Señor come con él y parte el pan, los ojos le fueron abiertos, ¿cierto? Y le reconocieron, y ahí le reconocieron. Y ellos mismos después decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba de las Escrituras? Ahí lo reconocieron. Después se le aparece a los discípulos. En otros evangelios también dice que se le apareció, ¿cierto?, a las mujeres, a María Magdalena. Ya. Se les aparece a los discípulos más adelante aquí y también dice que les muestra las escrituras, las profecías, y dice que ahí les abrió el entendimiento para que entendiesen que todo esto era parte del plan glorioso de redención que el Padre le había enviado. Y les hace la promesa del Espíritu Santo, ¿cierto? Y aquí dice en el 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y después cuando el Señor asciende, dice, mire qué lindo, dice, y los sacó fuera hasta Betania, alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado,
volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Mira, amadas hermanas, la resurrección del Señor Jesucristo es la confirmación de nuestra fe, del creer en Él. Pero me da gusto porque si nos vamos más adelante a Hechos, mire, dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, cuando comienza el libro de los Hechos escrito por Lucas, dice: voy a leer el 2. Dice: hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire, el Señor Jesucristo, después de haber resucitado, anduvo apareciéndosele a los discípulos, hablándole a los discípulos por 40 días. Dice, con pruebas indubitables, o sea, pruebas que no tenían nada para dudar, eran sin duda, ¿ya? Durante 40 días para confirmarles su resurrección. Y esa resurrección, amadas hermanas, nos da a nosotros, y después la venida del Espíritu Santo, nos da la confirmación de nuestra salvación, del plan glorioso que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que desciende a los infiernos para liberar a los que habían estado, a los que habían muerto en la promesa, pero que no habían sido liberados porque no había redención, porque el Redentor no había venido, y los libera y se van con el Señor y están allá con el Señor. Y nos abre la puerta, como decía Lorena, el velo, por eso fue roto desde arriba, porque hay acceso ahora libre. Dice la palabra del Señor que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia y oportuno socorro. ¿Cómo no creer en el Señor Jesucristo? ¿Cómo no saber que Él está vivo, que Él está allí? Se presentó con pruebas indubitables de su resurrección y ahora nosotros sabemos que Él está. Él está arriba e intercede por nosotros ante el Padre. Y nos envió el Espíritu Santo para que también nos ayude en nuestras debilidades. Glorioso plan del Señor, glorioso plan de este Dios maravilloso, solamente porque nos amó y nos redimió sin merecerlo, sin merecerlo. Cada día, hermanas, cada día tenemos que agradecer a Dios por esta salvación tan grande y tenemos que contarle a los demás, como hicieron estas mujeres, contarle a los demás que este plan glorioso de nuestro Dios está vigente para aquel que necesite, para aquel que desee, para aquel que se acerque. Seamos anunciadoras de esta gloriosa resurrección que nos confirma que el Señor Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Redentor, es nuestro Salvador. Amén.